¿Sabíais que un error humano y un experimento fallido llevaron a uno de los peores desastres nucleares de la historia? La explosión de Chernóbil cambió el mundo para siempre. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan terrible? Quedaros hasta el final para descubrirlo. En este vídeo exploraremos la historia detrás de la explosión de la central nuclear de Chernóbil, un evento que no solo impactó a Ucrania, sino al mundo entero. Veremos cómo sucedió, qué consecuencias tuvo y cómo este desastre cambió la forma en que entendemos la energía nuclear. La madrugada del 26 de abril de 1986, una serie de errores catastróficos condujeron a una explosión nuclear devastadora. El reactor 4 de Chernóbil estalló, liberando radiación a la atmósfera. ¿Sabéis que este accidente todavía afecta a miles de personas en la actualidad? Un experimento de seguridad mal gestionado fue la causa directa de la explosión. La intención era probar cómo se podría seguir operando la planta si se cortaba el suministro eléctrico, pero las condiciones no eran adecuadas, y la prueba se salió de control, con consecuencias trágicas. La falta de preparación y los fallos en los protocolos de seguridad empeoraron la situación. Los operarios no estaban lo suficientemente capacitados, y el sistema de comunicación estaba defectuoso. ¿Cómo pudo un error humano causar tanto daño? Vamos a desentrañar los detalles de este desastre. La explosión liberó más de 400 veces la radiación de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Un nivel de contaminación nunca visto en la historia. La nube radiactiva afectó a muchas regiones de Europa, llevando a la evacuación masiva de poblaciones cercanas. Pero lo peor no fue solo la explosión en sí. Las autoridades soviéticas tardaron más de 24 horas en admitir la magnitud del desastre. Mientras tanto, la radiación continuaba propagándose. ¿Por qué tardaron tanto en actuar? Vamos a descubrir la razón detrás de esta terrible decisión. Los bomberos que acudieron a sofocar el fuego fueron los primeros héroes, pero también las primeras víctimas. Muchos de ellos no sabían lo que realmente estaban enfrentando. La exposición a la radiación les causó graves problemas de salud. Algunos murieron en cuestión de semanas. Después del desastre, más de 350.000 personas fueron evacuadas de las zonas afectadas. Sin embargo, muchas de ellas no fueron informadas adecuadamente sobre los peligros de la radiación. ¿Qué consecuencias tuvo esta falta de comunicación para la salud pública en los años venideros? Chernóbil no solo dejó un saldo de miles de muertes inmediatas, sino que sus efectos a largo plazo fueron devastadores. Decenas de miles de personas sufrieron enfermedades relacionadas con la radiación, como cáncer de tiroides, leucemia y otras afecciones graves. A pesar de la magnitud del desastre, los gobiernos de la Unión Soviética y Ucrania intentaron ocultar la verdad. ¿Sabíais que no fue hasta que se detectó radiación en otros países que el mundo se enteró de lo sucedido en Chernóbil? Este encubrimiento prolongó las consecuencias. El miedo y la desconfianza hacia la energía nuclear crecieron después del accidente. Chernóbil alteró la percepción pública de la energía nuclear para siempre. Las autoridades de muchos países comenzaron a cuestionar la viabilidad y seguridad de estas plantas. Unos años después, en 1991, la Unión Soviética colapsó, y la situación en la zona de Chernóbil empeoró aún más. La falta de recursos, sumada a la crisis política, dificultó las labores de limpieza y recuperación. La zona se convirtió en una zona de exclusión. A pesar de los esfuerzos por mitigar el daño, la región de Chernóbil sigue siendo inhabitable hoy en día. La radiación aún persiste, y la vida en los alrededores es prácticamente inexistente. Sin embargo, la naturaleza ha reclamado el área, creando un ecosistema único pero peligroso. Pero no todo en Chernóbil ha sido destrucción. En los años posteriores al desastre, algunos científicos y expertos comenzaron a estudiar cómo los animales y plantas se adaptaban al entorno radiactivo. El fenómeno de la fauna en la zona es un tema fascinante y preocupante. En las décadas posteriores, los estudios sobre la radiación de Chernóbil revelaron efectos sorprendentes. Algunos investigadores descubrieron que ciertos animales habían mutado debido a la exposición. ¿Cómo afecta la radiación a los seres vivos de manera genética? Por otro lado, el sarcófago que se construyó para cubrir el reactor 4 fue una medida urgente para contener la radiación.
Con el paso de los años, este sarcófago se deterioró, lo que llevó a la construcción de un nuevo confinamiento, la estructura que cubre ahora la central de forma segura. La llamada zona de exclusión sigue siendo un lugar de estudio. Se han realizado investigaciones científicas sobre cómo los materiales radiactivos interactúan con el entorno y cómo la vida puede surgir incluso en condiciones extremas de radiación. Un lugar, sin duda, fascinante pero peligroso. En 2007, un reactor nuclear de Chernóbil volvió a ser puesto en marcha por primera vez. Sin embargo, esta vez no se utilizaba para generar electricidad, sino para continuar con los trabajos de seguridad y desmantelamiento de la planta. Esto marcó un hito en la rehabilitación de la zona. El impacto de Chernóbil se extendió mucho más allá de Ucrania y de la ex Unión Soviética. Países como Suecia, Finlandia y Noruega detectaron niveles de radiación elevados, lo que provocó una investigación internacional. El desastre mostró la interconexión global de los desastres nucleares. En Chernóbil, el desastre fue tan grande que dejó una huella indeleble en la historia de la energía nuclear. Este accidente impulsó a muchos países a replantearse su futuro energético y a buscar fuentes alternativas, como las energías renovables. El legado de Chernóbil también se encuentra en la cultura popular. Películas, series y documentales han tratado sobre el desastre, destacando tanto el valor humano como las consecuencias medioambientales. El famoso HBO de 2019, Chernóbil, revivió la tragedia para una nueva generación. Además, los estudios sobre el cáncer y las mutaciones genéticas en las personas afectadas siguen realizándose. Los médicos y científicos continúan luchando por comprender mejor los efectos a largo plazo de la radiación en la salud humana, décadas después del desastre. Científicos han estimado que la exposición a la radiación de Chernóbil podría haber causado hasta 90.000 muertes. La mayoría de las víctimas fueron expuestas en los primeros días después de la explosión. Sin embargo, el impacto a largo plazo sigue siendo un misterio para muchos expertos. Otro aspecto interesante de Chernóbil es el legado de los liquidadores. Estos trabajadores fueron los encargados de limpiar la zona después del desastre. Muchos de ellos sufrieron problemas de salud debido a la radiación. A pesar de ello, su valentía es recordada en la historia. Uno de los temas más inquietantes sobre Chernóbil es la incertidumbre. La gente que vivió en las cercanías nunca sabrá con certeza cuánta radiación absorbió o cómo afectará a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos gestionar algo tan invisible y potencialmente mortal? A pesar de todo, Chernóbil también ha servido como lección. Hoy en día, existen normas de seguridad más estrictas y un mejor control sobre las plantas nucleares. No obstante, las preguntas sobre si realmente es seguro seguir utilizando la energía nuclear siguen estando abiertas. Chernóbil dejó una profunda huella en las políticas nucleares de muchos países. La lección más clara que aprendieron es la importancia de la transparencia y de compartir información sobre los riesgos. La falta de comunicación antes y después del desastre fue una de las principales críticas. Si os ha sorprendido este relato de uno de los desastres más grandes de la historia, no dejéis de ver nuestro próximo vídeo, donde abordaremos otro tema fascinante relacionado con la ciencia y los misterios del mundo. No os lo podéis perder. Recordad que si os ha gustado este contenido, suscribíos, dejad un me gusta, y comentad cuál de estos hechos os ha impactado más. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que os interese. Y si queréis seguir disfrutando de contenido increíble, seguidnos en nuestras redes sociales, Golden Angel en Facebook, Golden Angel Mysteries en Instagram, y Golden Angel Mysteries en TikTok. Además, no olvidéis uniros a nuestro canal de WhatsApp y Twitch, donde realizamos directos y jugamos mientras contamos historias fascinantes.